La NASCAR, acrónimo de Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie, es uno de los deportes que más espectadores congregan en los Estados Unidos. Los vehículos de la NASCAR se basan en coches familiares de 4 puertas de fabricación nacional, pero con motores mucho más potentes. En estas pistas no hay motores con árbol de levas en la culata. En aras de la tradición, las reglas exigen un motor de válvulas en la culata, una configuración más antigua, también conocido como motor de empujadores. El diseño del motor requiere aproximadamente año y medio. Culmina con un detallado modelo informático, una reproducción anatómica del motor con todo lujo de detalles hasta la última tuerca y el último tornillo. El modelo informático guía a una máquina de estereolitografía para producir un prototipo de plástico de cada componente del motor. La máquina va extendiendo varias capas de una resina líquida fotosensible del grosor de una hoja de papel, que un láser ultravioleta solidifica al instante. Tras varias horas extendiendo resina, este componente empieza a cobrar forma. Los técnicos lo prueban junto a otros componentes y realizan los ajustes necesarios en el diseño. Después, la maquinaria controlada por ordenador produce un prototipo en metal. Una vez que todos los componentes han pasado por este proceso, el diseño del motor recibe el visto bueno para comenzar la producción. La fábrica moldea primero la forma básica de determinadas piezas y después las máquinas retocan esas preformas para darles el acabado final. Aquí, una fresadora guiada por ordenador ajusta el diámetro de los 8 cilindros del motor, las cámaras en las que se producirán los ciclos de combustión que darán la potencia. Los técnicos realizan mediciones muy precisas para asegurarse de que el diámetro y la redondez del cilindro cumplen las especificaciones. Después ponen el bloque motor del revés, lubrican los rodamientos del cigüeñal que colocan sobre esos rodamientos y lo sujetan con tornillos. Cuando los pistones que hay dentro de los cilindros suben y bajan, hacen girar el cigüeñal que mueve la transmisión e impulsa al coche de carreras. Con este pequeño componente negro, el bulón, se une el pistón a la biela. A continuación, colocan 2 juntas en el pistón. La superior sella el cilindro para maximizar la presión en el interior y optimizar la combustión. La junta inferior limpia el exceso de aceite de las paredes del cilindro entre los ciclos de combustión, lo que evita que el coche queme aceite. Tras insertar un pistón hasta el fondo en el cilindro, lubrican la parte superior para prepararla para medir la relación de compresión, que debe cumplir las reglas de la NASCAR. La relación de compresión se refiere al volumen de espacio en el que el pistón comprime la mezcla de aire y combustible que entra en el cilindro. Para tomar esta medida fundamental, suben el pistón al máximo, hasta el punto muerto superior, y verifican la posición con calibres. Sellan la parte superior con una tapa de plástico transparente. Después, con una jeringa, inyectan alcohol en el espacio que queda. Las marcas de la jeringa indican cuántos centímetros cúbicos hacen falta para llenar ese espacio. Esta medida de volumen indica la relación de compresión. Cuanto más alta sea, más caballos de potencia producirá el motor. Repiten las pruebas con todos los cilindros. Colocan el bloque motor del revés y sitúan cada biela del pistón en su posición correspondiente sobre el cigüeñal. Después aseguran el pistón en su posición atornillándolo. Ahora el técnico cierra la parte inferior. Mientras tanto, con un perfilómetro se inspecciona el árbol de levas. Este mueve las válvulas de admisión y escape que hay en la parte superior de cada cilindro para que entre la mezcla de combustible y aire y salgan los gases de la combustión. Este test asegura que el árbol de levas está recto y que su superficie es ligeramente rugosa para que el aceite lubricante se pegue a ella. El montaje del motor ya está a medio camino.
En un motor de válvulas en la culata, el árbol de levas está situado, como hemos visto, por encima del cigüeñal. Abre y cierra las válvulas con un sistema de palancas, bielas y balancines. En la configuración más moderna, el árbol de levas va situado sobre los cilindros y mueve las válvulas directamente. El montaje de este motor NASCAR continúa con la instalación de esta plancha de aluminio, sobre la cual los mecánicos montarán el resto del motor en el coche. A continuación, la correa de distribución, que conecta el árbol de levas con el cigüeñal para asegurarse de que giran al unísono y mantienen la sincronización correcta. El núcleo de la correa es de un material 5 veces más resistente que el acero. Otros técnicos usan un calibre para medir cuánta fuerza hace falta para comprimir los muelles de la válvula. Este análisis de control de calidad garantiza que la tensión del muelle está dentro de un margen específico. Cada cilindro tiene una válvula de admisión y una válvula de escape. Los técnicos usan una herramienta de compresión para colocar un muelle sobre cada una de ellas. Después sujetan el muelle con un cierre. Las válvulas están situadas en la parte superior del motor, la culata, que los técnicos atornillan a continuación al bloque motor. Después, montan el sistema de los empujadores, con el que el árbol de levas abre y cierra las válvulas. Primero, los soportes. Después, los empujadores o taqués. Estos se insertan en las palancas que conectan con el cigüeñal. Y por último, los brazos de balancín. Un extremo de cada brazo va sobre los empujadores, el otro se sitúa sobre la válvula. Cuando el árbol de levas gira, el sistema abre y cierra las válvulas. Los técnicos cierran la culata con la tapa. A continuación, instalan el sistema de refrigeración del motor, empezando con el colector del agua. Tras montar una tapa para proteger la correa de distribución de piedras y otros objetos, instalan la bomba de agua, que hace circular agua fría a través del motor para evitar un recalentamiento. Una vez que ha absorbido el calor, el agua sale del motor a través del colector y después va al radiador, que la enfría. Después, la bomba, accionada por esta polea, envía el agua de vuelta al motor para repetir el ciclo. A continuación, los técnicos montan el alternador. Genera electricidad para hacer funcionar el motor y otros componentes, como los instrumentos del salpicadero y los ventiladores que enfrían los frenos. Esta correa hace funcionar tanto el alternador como la polea de la bomba de agua. A continuación, los técnicos instalan la bomba de aceite. Extrae el aceite caliente del motor y lo envía al radiador del aceite para enfriarlo y después lo bombea de nuevo al motor. Ahora el Delco. Envía electricidad desde la batería del coche cargada con el alternador hasta las bujías. Las bujías producen una chispa, prenden la mezcla de aire y combustible en cada cilindro, produciendo una mini explosión que mueve el pistón. Este componente, el colector de admisión, introduce la mezcla de aire y combustible a través de las válvulas de admisión del cilindro. El carburador regula la proporción de la mezcla ajustando la cantidad adecuada de combustible a la cantidad de aire que entra. A continuación, los técnicos instalan las numerosas piezas que forman el embrague. Después, la corona del motor de arranque, que se engrana con este para arrancar el motor. Por último, colocan la cubierta del embrague, que lo protege de golpes y que conecta el motor a la transmisión. La fábrica conecta todos los motores que fabrica a un banco de pruebas. El banco arranca el motor y lo hace funcionar, para analizar hasta 300 apartados de su rendimiento, desde revoluciones por minuto a flujo de combustible. Al mismo tiempo, 3 cámaras manejadas por control remoto filman desde diferentes ángulos para que los técnicos puedan acercarse y examinar todo lo que necesiten. Todo esto para asegurarse de que el motor que han construido solo tendrá un historial de victoria sobre la pista.